Floricanto.digital presenta. Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y música. Como siempre, hermanos, transmitiendo de los estudios de WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Y ya hoy estamos celebrando el 24º domingo del tiempo ordinario en el ciclo A. Mi nombre es Erinaldo Torres, en compañía de mis hermanos. Saludos, les habla Sibel Betancourt. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es su servidor, Tomás Rodríguez. Y un abrazote desde Puerto Rico para el resto del mundo, Jay Ledesma. 24º domingo ordinario. A menudo usamos la expresión de corazón para indicar algo que hacemos con total libertad, movidos por amor, sin interés alguno. Otra forma de decirlo es porque me nace. Así es el perdón que viene de Dios. Para explicarlo, Jesús cuenta la historia de un rey que perdonó a un siervo. Movido desde las entrañas, dice el texto original. Su decisión no es lógica, sino afectiva. Desde lo profundo de su ser, nace el deseo de cancelar una deuda que no tiene medida, pues la cifra es irracional. El salario de 70 millones de días. Una cifra que no cabe en la cabeza de nadie y que expresa lo que Dios ha hecho con nosotros al cancelar sin medida nuestras deudas, sin calcular, sin pensar, movido desde lo más profundo de sus afectos. Solo quien ha acogido verdaderamente esta experiencia de la misericordia puede sentir que desde sus entrañas surge la necesidad de hacer lo mismo. No existe otra forma de demostrar que he acogido el perdón que sintiendo desde el corazón el deseo de acoger al otro, cancelando deudas infinitamente más pequeñas. Oremos. Te bendecimos, Señor Dios, porque muriendo en una cruz, Jesús nos mostró todo el amor, el perdón y la misericordia que abriga tu corazón de Padre hacia nosotros, tus hijos. Así hizo posible que nos perdonemos como tú nos perdonas, es decir, sin número límite de veces ni medida para el perdón. Enséñanos, Señor, a vivir según tu espíritu cada día, de tal suerte que nuestro perdón a los hermanos que nos ofenden sea para los demás un signo de tu amor y reconciliación. Así mereceremos heredar la bienaventuranza de Cristo. Dichosos los misericordiosos que saben amar y perdonar, porque ellos alcanzarán misericordia, amor y perdón. Amén. Amén, amén, amén. Comenzamos el programa con el cántico número 7. ¿Cuántas veces, Señor, tengo que perdonar? De Antonio Alcalde.
Cuando en ti nacían promesas de olvidar, pero en vano los tuyos escucharon de tu boca palabras de perdón. Cada día 70 veces 7 te perdonaba yo. Cada día 70 veces 7 te perdonaba yo. ¿Cuántas veces, Señor, tengo que perdonar? 7 veces, Señor. Dímelo tú que eres perdón, tú que eres perdón. Cuando presentabas tus ofrendas con tus manos, rebosantes de flores, pero frías y sin frutos de auténtico perdón. Cada día 70 veces 7 te perdonaba yo. Cada día 70 veces 7 te perdonaba yo. ¿Cuántas veces, Señor, tengo que perdonar? 7 veces, Señor. Dímelo tú que eres perdón, tú que eres La primera lectura está tomada de Eclesiástico 27, versículos 36 al 28 y 9. Perdona la ofensa a tu prójimo y serás perdonado. El libro del Eclesiástico probablemente fue escrito a principios del siglo II a.C. El texto es un conjunto amplio de reflexiones inspiradas en la sabiduría bíblica tradicional y especialmente destinadas a la formación de los jóvenes. Uno de los muchos temas tratados es el del perdón. Según el autor, la medida que cada cual use con los demás es la misma que Dios usará con él. Escuchemos. Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor al otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presentes los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchemos el Salmo 102. El Señor es compasivo y misericordioso. Interpretado por el Coro San Francisco de Asís en Honduras. Domingo 24 del tiempo ordinario. Modo primero. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia.
Modo segundo. El Señor es comprensivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. La segunda lectura está tomada de Romanos 14, versículos 7 a 9. En la vida y en la muerte somos del Señor. Escucharemos un breve fragmento, el último de este año, de la carta de Pablo a los cristianos de Roma. Para el apóstol, lo que realmente cuenta es la comunión con Dios, saber que le pertenecemos y que todo cuanto hacemos tiene y ha de tener relación con Él, porque ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor. Escuchemos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor, porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La tercera lectura está tomada de Mateo 18, versículos 21 al 35. Perdón hasta 70 veces 7. La parábola evangélica de este domingo ilustra la doctrina de Jesús sobre el perdón fraterno de las ofensas, que debe ser una de las actitudes fundamentales del seguidor de Cristo. La línea narrativa es fácil de entender, pero su enseñanza es bastante difícil de practicar, sobre todo cuando la fe y el amor son débiles, y en cambio el espíritu de venganza, el odio rencoroso y la agresividad innata en nosotros son fuertes. Escuchemos esta buena nueva, pero antes el aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, su victoria, aleluya, se proclama en toda la tierra. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende,
¿Cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos, y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y le dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo, págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me lo pediste, ¿no debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos con ustedes el cántico número 6, 70 veces 7 de Francisco Ruiz. ¿Cuántas veces debo yo perdonar al que me ofende? ¿Cuántas veces debo yo perdonar al que me ofende? 70 veces 7, 70 veces 7, perdonaré a mi hermano. 70 veces 7, 70 veces 7, perdonaré a mi hermano. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no te ha reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no te ha reconciliado. ¿Qué recompensa tendrás? Cristo nos ha preguntado. ¿Qué recompensa tendrás?
Cristo nos ha preguntado: si te dispones a amar, si te dispones a amar, solo para ser amado. Si te dispones a amar, si te dispones a amar, solo para ser amado. Amémonos de corazón. Liturgia y música. En el 24º domingo del tiempo ordinario, les damos un abrazo desde nuestro programa. Hoy nos lleva a dar un salto muy grande en nuestra vida comunitaria. La liturgia nos lleva a dar un paso más en la misma dirección del domingo pasado. No solo hay que saber corregir al hermano que falla, también debemos saber perdonar, así como nosotros pedimos perdón también a Dios. Llenos de ese amor misericordioso de un Dios clemente y compasivo, que siempre está dispuesto a perdonar nuestras ofensas. Comencemos nuestro análisis. Bendiciones. Amén. Bueno, como dijo nuestro hermano Jay, verdaderamente en este 24º domingo del tiempo ordinario, y ahora para hablar, ¿verdad?, de esta primera lectura del Eclesiástico, donde nos dice, ¿verdad, hermanos?, que Jesús enseña que la verdadera sabiduría está en no dejarse dominar por el rencor, ni por la ira, ni por los sentimientos de venganza. El sabio es aquel que es capaz de perdonar las ofensas y tener compasión por sus semejantes. Es particularmente interesante esa relación establecida aquí entre el perdón humano y el perdón divino. Quien se niega a perdonar al hermano, ¿cómo podrá tener coraje de pedir perdón a Dios? Fíjense en ese cuestionamiento. Mas quien perdone las ofensas a los demás podrá pedir y esperar el perdón del Señor para sus propias faltas. Al menos 2 siglos antes de Cristo, el judaísmo ya había descubierto que existe relación entre el perdón que Dios nos ofrece y el perdón que Él nos invita a ofrecerle a los hermanos. Y para ser más sugerente, ¿verdad?, e impresionante en su llamada, Jesús invita a sus ciudadanos a acordarse de la muerte. Piensa en tu fin y deja de tener odio ante la realidad final que nos espera. ¿Qué sentido tienen los sentimientos de rencor, de ira, de venganza que alimentemos en esta tierra? Otro cuestionamiento. ¿Podemos con coherencia esperar el perdón final de Dios si nuestra vida la hemos vivido desde el odio y la venganza? Pues hermanos, fundamentalmente tenemos aquí una llamada a invertir la lógica del ojo por ojo, diente por diente, de forma que nuestras relaciones con los hermanos estén marcadas por sentimientos de perdón y de misericordia. Esa es la forma, ¿verdad?, como el hombre construirá su felicidad en esta tierra, y es asumiendo esta forma de actuar con el hombre que podrá pedir y esperar de Dios el perdón de sus faltas. Entonces, si actualizamos esto en estos días, en los medios de comunicación vemos noticias, ¿verdad?, que nos llegan de todos lugares del mundo y nos recuerdan la actitud de responder con la misma moneda para vengar ofensas reales o imaginarias. Se desencadenan, debo decir, mecanismos de venganza que son responsables de la muerte de inocentes, de sufrimiento y drama sin fin y de una espiral de violencia sin límite. Entonces nos preguntamos, hermanos, ¿este es el mundo que queremos?
Pero no, definitivamente no es el número que el mundo que queremos, ¿verdad, Eri? Pero no es fácil, esto no resulta fácil. Claro. Esto requiere mucha introspección y te lo digo, yo tuve una situación hace muchos años atrás con una compañera de trabajo que recuerdo que por mucho tiempo estuvo tratando de hacerme daño, sin yo, ¿verdad?, haberle hecho nada a esa persona y era algo que yo no comprendía, Erinaldo. Y a mí me daban unos corajes con esa persona. Era una cosa bien fuerte, porque era una persona que me estaba verdaderamente tratando de hacer mucho daño. Y después de mucho tiempo, yo sentir con ese coraje y con esa furia que yo sentía por esa persona, yo decía, Señor, yo tengo que soltar esto, o sea, yo tengo que dejar esto ir, yo tengo que encontrar la forma de dejar esto pasar. Y mira lo que hice. Yo lo que hice fue pedirle al Señor que obrara por ella para que abriera su corazón a ser más afable, o sea, que abriera su corazón a ser más afable. Yo no le pedí al Señor que ella me dejara de chavar, ni que dejara de molestarme, ni que dejara de hacerme daño, sino yo le pedí al Señor que pusiera en su corazón amor, que pusiera en su corazón bien, que pusiera en su corazón paz, para que ella fuera feliz, porque evidentemente algo estaba pasando, pero yo no lo podía entender. Pero esto me costó mucho tiempo poder yo entonces pedirle al Señor que me diera, ¿verdad?, el que le diera a ella en su corazón la capacidad y la humanidad de no seguir haciendo daño. Para que esto también tuviera paz en mí, en ella. Pero por mucho tiempo esto a mí me estuvo calcomiendo porque yo lo que tenía un coraje encima, era una cosa bien fuerte, ¿verdad? Era una cosa bien fuerte. Y ahí es cuando más oración necesitaba, sí. No es fácil, no es fácil, pero se puede. Y me di cuenta una vez que yo hice eso, una vez que yo empecé todas las noches a orar por ella, yo me sentí en paz, o sea, yo me sentí tranquila. Y eventualmente ella bajó un poquito los niveles, tú sabes, pero yo encontré una paz distinta y pude relacionarme con ella y trabajar con ella sin ningún problema. Pero me tomó hacer esa introspección y tener esa conversación con el Señor, que no es fácil, pero se puede. Pero se puede. Y fíjate, aquí hay otro cuestionamiento, yendo en tu línea, que la única forma de hacer respetar nuestros derechos y nuestra dignidad tiene que discurrir necesariamente por dejar a su aire nuestros instintos de venganza, de rencor y de odio. Sin embargo, mira lo que nos dice después. Jesús establece una relación clara entre el perdón de Dios y el perdón humano. Y es claro que no podemos decir que Dios no nos perdona si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos. Pero si nuestro corazón está dominado por el odio y la venganza, el perdón que Dios nos ofrece podrá encontrar espacio en él. O sea que definitivamente a lo que nos está llamando el Señor es a que tenemos que perdonar a nuestros hermanos primero, porque obviamente si perdonamos a nuestros hermanos, pues Él nos perdona, o sea, nos vamos a sentir nosotros también perdonados, porque estaríamos nosotros con ese rencor. Pero ahí fue como te pasó a ti, Tibet, definitivamente. Posiblemente en algún momento tú te sentías frustrada, sentías rencor. O sea, no me cabe la menor duda. Sí, no es fácil, no es fácil. Pero yo creo que se puede, yo creo que requiere mucha autorreflexión y mucha conexión con el Señor. Requiere muchas conversaciones y mucha oración con el Señor para uno pedirle fortaleza, uno pedirle serenidad, uno pedirle, pero sobre todo pedir por esa persona, pedir por esa relación, porque uno no quiere lacerar, no quiere hacerle daño a la gente, ni uno quiere que las personas le hagan daño a uno, ¿verdad? Sí, pero es Dios quien abre esas puertas, es Dios y es el Espíritu Santo el que interviene, ¿verdad? Nada, eso nos debe llevar y ayudar a entender que lo podemos alcanzar y lo podemos lograr agarraditos del Señor. Así que invito a Jay a que nos dirija un cántico que nos ayude a reflexionar un poquito sobre esta lectura tan interesante de Eclesiástico. Compartimos con ustedes el cántico número 5. ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? De la parroquia San José en Morales, México. ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? ¿Cuántas
¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? Tú debes perdonar como yo te perdoné. ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? Tú debes perdonar como yo te perdoné. ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? 70 veces 7, 70 veces 7, 70 veces 7, tú debes perdonar. 70 veces 7, 70 veces 7, 70 veces 7, tú debes perdonar. Tú debes perdonar como yo te perdoné. ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? Perdonar como yo te perdoné. ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? Tú debes perdonar como yo te perdoné. ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? 70 veces 7, 70 veces 7, 70 veces 7, tú debes perdonar. 70 veces 7, 70 veces 7, 70 veces 7, tú debes perdonar. Tú debes perdonar como yo te perdoné. ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? Tú debes perdonar como yo te perdoné. ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? Liturgia y música. Esta es WKBM Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Bueno, hermanas y hermanos que nos escuchan en Liturgia y Música, recuerden que todos los martes a las 8 de la noche y también los domingos en retransmisión a las 2 de la tarde. También nos pueden escuchar a través de radiopaz810.com. Y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook Liturgia Música y nuestro fanpage Liturgia y Música, donde ponemos contenido diariamente, el Salmo diario, pensamientos diarios y muchas cositas buenas de nuestra iglesia. Y también nos escuchan todos nuestros hermanos a través del mundo. Eso es correcto. Como siempre, le enviamos un rico y súper extra mega caluroso abrazo a toda esa gente linda que nos escucha en Australia, en Alemania, en Canadá, toda América Latina, en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Panamá, República Dominicana, Venezuela y todos esos hispanoparlantes chulísimos que nos escuchan en Estados Unidos, desde Alabama, Chicago, California, Florida, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Jersey, New York, Oklahoma y Texas.
Y hoy le quiero enviar un apretón, como decimos Saludito. en Puerto Rico, Ajá. sí, un apretón bien grande a toda la gente linda que nos escucha en Guatemala, particularmente a Santos Velázquez de Chivatero, Guatemala, que nos escucha y nos transmite desde Radio San Mateo. Así que siempre desde acá le enviamos saluditos a todo el mundo y nos encanta que nos pidan los saludos. Nos pueden escribir por el fanpage, como mencionó Erinaldo, y siempre le podemos enviar un caluroso abrazo desde acá, con mucho amor y cariño, ¿verdad que sí, Eri? Bien Así caluroso mismo, porque está hermano, haciendo así mucho mismo. calor. Está haciendo mucho calor aquí en la isla, eso es así. Bastante. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de esa segunda lectura de Romanos 14, Erinaldo, cuéntame. Definitivamente, en este breve fragmento de Romanos, y esos versículos de 7 al 9 son verdaderamente el centro de la perícopa. Fundamentalmente, Pablo recuerda a todos, a los fuertes y a los débiles, que pertenecen al Señor, hermanos. En la vida y en la muerte somos del Señor. Y eso es mucho más importante que las opiniones particulares acerca del camino a recorrer para alcanzar el objetivo común. Los creyentes, antes de dejarse dividir y separarse por cuestiones verdaderamente secundarias, qué tipo de alimentos deben comer, qué fiestas se deben celebrar, qué tipo de ayunos se deben realizar. Y yo puedo añadir, ¿verdad?, qué tipo de partido usted sigue, porque esa es la orden del día, por lo menos acá en Puerto Rico. Deben tener conciencia de lo esencial de la fe y de aquello que le une. Jesucristo, que murió y resucitó para dar a todos la misma vida. Así que la comunidad es una familia de hermanos reunida alrededor del Señor. Y si ponemos esto en nuestra actualidad, pues Pablo es consciente de que hay varios caminos válidos para llegar a Cristo y a su propuesta de esa salvación que todos buscamos. Esos caminos no solo se excluyen, sino que en su diversidad constituyen un factor de enriquecimiento de nuestra experiencia comunitaria. Así que la comunidad tiene que ser consciente de que la diversidad no excluye necesariamente la unidad. Por eso la comunidad cristiana no es el lugar de la intolerancia, de la incomprensión, de la falta de respeto por diversidad de opiniones, de la uniformidad impuesta en nombre de la fe, sino que es un lugar de amor, del respeto por el otro, de la aceptación de las diferencias, del compartir, del perdón. A este respecto hay que cuestionarnos, ¿cómo clasifico mi comunidad cristiana o religiosa? ¿Verdad? Esa comunidad que nosotros acostumbramos a ir, obviamente pues por la situación de la pandemia, pues no estamos yendo presencialmente la mayoría de los católicos, pero hay muchos, ¿verdad? Que acá en Puerto Rico hay un 25% de los feligreses que pueden estar físicamente en las iglesias. Entonces existen a veces en las comunidades cristianas ciertas personas que se consideran más clarividentes, escuchen esto, más preparados y que desprecian a aquellos que tienen concesiones menos racionales de la fe y que viven atados a determinadas devociones o a determinados ritos considerados como ya superados. ¿Qué nos recomienda Pablo? No despreciéis a nadie, no olvidéis que lo único importante y decisivo es Cristo y a quien todos pertenecemos. Entonces también existen a veces en la comunidad cristiana ciertas personas que se consideran santas y virtuosas porque cumplen determinadas reglas, ¿verdad? Que son fieles a esos determinados ritos, como bien dijimos anteriormente, y están presentes los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Observan condenándolos y creyéndose en el sagrado derecho de desacreditarlos ante los demás miembros de la comunidad. O sea, ¿qué nos quiere decir con esto, hermanos? Que precisamente en nuestras mismas comunidades, pues quizás tenemos, ¿verdad?, ese tipo de personas. Así que lo que nos recomienda Pablo es que no juzguemos ni condenemos a vuestros hermanos. Que no olvidemos que la única cosa importante y definitiva es Cristo, a quien todos pertenecemos. Eso es así, y debe ser siempre el norte. Entonces, a veces nos perdemos, ¿verdad?, en estas discusiones sobre cosas secundarias y olvidamos eso esencial, ¿verdad? Discutimos precisamente, escuchen esto, si debemos recibir la comunión en la mano o en la boca, si se debe o no arrodillarse en la consagración, si determinado canto es litúrgico o no, si los sacerdotes deben o no casarse, si la procesión del santo patrono de la parroquia debe hacer este o aquel recorrido. Y en algún lugar de discusión olvidamos el amor, el respeto por el otro, la fraternidad y que todos vivimos alrededor del mismo Señor. O sea que es necesario descubrir lo esencial
que nos une y no absolutizar lo secundario que nos divide. Obviamente, con todo esto que hemos mencionado aquí, yo siempre he dicho que nuestra iglesia es una iglesia de ley y orden. O sea, que todo se hace en un orden, ¿verdad?, estructurado. Pero no nos debemos enfocar en las diferencias, nos tenemos Exacto. que enfocar en el amor común. Es Yo creo que correcto. ahí está la diferencia. Jay, yo creo, ¿verdad?, que todo lo que ha mencionado Eric es bastante denso. ¿Pudieras ayudarnos a reflexionar un poquito con algún cántico? Tenemos una versión muy, pero que muy bonita, de cántico número 2, el Salmo 102 de Tere Padilla. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía al Señor de todo corazón, su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides jamás sus bendiciones. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Es compasivo, lento en enojarse y para perdonar es generoso. Cual padre compadece a sus hijos, Él se apiada de los que aún le temen. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Mantiene eternamente su bondad, Él salva a los hijos de tus hijos, aquellos que son fieles a su alianza, que recuerdan sus mandatos y los cumplen. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Liturgia y música. Bueno, hermanas y hermanos, y continuando con la discusión, ya entrando a este evangelio de Mateo 18, perdón hasta 70 veces 7. Y el mandamiento de perdón no es nuevo, como vivimos en la primera lectura. Los catequistas de Israel enseñaban a perdonar las ofensas y no a guardar rencor contra el hermano que había cometido cualquier falta. Los maestros de Israel estaban, sin embargo, de acuerdo en que la obligación de perdonar existía únicamente en relación con los miembros del pueblo de Dios. La gran discusión giraba, hermanos, entonces, alrededor del número de veces que se debía perdonar. Todos, desde los más exigentes a los más misericordiosos, aceptaban con todo que el perdón tiene límites y que no se debe perdonar indefinidamente, debo decir. Es en esta problemática en la que Jesús envuelve a los discípulos. Pedro, el portavoz de la comunidad, consulta a Jesús acerca de los límites del perdón. Él sabe que en cuanto a esto Jesús tiene ideas radicales y tal vez con alguna ironía pregunta a Jesús si en su perspectiva se debe perdonar siempre hasta 7 veces. Entonces Jesús le responde que no solo debe perdonar siempre, sino de forma ilimitada, total, absoluta, hasta 70 veces 7, ¿verdad? Que es en el versículo 22 del Evangelio. Se debe perdonar siempre a todos y sin reserva alguna. Entonces, hermanos, en este contexto y a propósito de cómo entender el perdón cuando Jesús propone a los discípulos una parábola,
la parábola ahí nos presenta 3 cuadros, o ¿verdad? 3 escenas. En la primera, nos sitúa en la corte, un funcionario real a la hora de presentar las cuentas a su señor. Se revela incapaz de saldar esa deuda. El señor ordena que el funcionario y su familia sean vendidos como esclavos. Pero ante esa humillación y la sumisión del siervo, el señor se deja vencer por sentimientos de misericordia y perdona esa deuda. En esta escena lo que impresiona más en el mostrante astronómico de la deuda, 10.000 talentos, ¿verdad? La exageración de la deuda sirve aquí para poner de relieve esa misericordia infinita que tiene el Señor. Entrando entonces en la segunda escena del Evangelio, describe cómo ese funcionario que ha experimentado la misericordia de su Señor se niega más tarde a perdonar a un compañero que le debía 100 denarios. Cuando estas dos escenas son puestas en paralelo, sobresale, ¿verdad? Por un lado, la desproporción entre las dos deudas, y por otro, la diferencia de actitudes y de sentimientos entre el Señor y el funcionario real. Entonces, la tercera escena de esta parábola de hoy habla de esta diferencia de comportamientos. Perdona, eso te iba a decir, que eso deja a uno como en shock, porque después que lo perdonan a él, que él no sea capaz de perdonar a otro, uno se queda como perplejo, o sea, deja a uno de verdad anonadado. No sé, pienso que es fuerte. Refleja lo humano que somos. Lo humano y lo egoísta que a veces somos con nosotros mismos y con nuestros semejantes, y no estamos todavía dispuestos a perdonar, pidiendo perdón, conociendo que existe ese sacramento, no podemos nosotros ponerlo en práctica. Y lo pedimos, pero no podemos poner en práctica. Sí, tienes razón. Así mismo es. Y nos dice aquí que por encima de todo, la parábola es una catequesis sobre la misericordia de Dios. O sea, que muestra cómo en esa perspectiva divina el perdón es ilimitado, total y absoluto. O sea que esto es como el internet que se supone que tengamos que tener nosotros, ilimitado. Para los hermanos que nos están escuchando, pues todos saben por la situación de la pandemia, y nosotros estamos desde nuestras casas grabando el programa y no nos hemos limitado a llevar el evangelio como se supone que sea. Y que la parábola nos invita también a analizar nuestras actitudes, que es lo que estaba diciendo Tomás, y comportamientos frente a los hermanos, ¿verdad? Que muestran cómo nuestra forma de actuar muchas veces está lejos de la actuación de Dios ante cualquier fallo del hermano. Tomamos la postura de víctimas y muchas veces asumimos esas actitudes vengativas que son el signo claro de que aún no hemos interiorizado la forma de ser Dios. Sí, nos hacemos los más heridos. Sí, eso es así, nos hacemos los más heridos. Eso es así. Mira, aquí encontré un escrito bien interesante que dice que todos sabemos que el oficio de Jesús fue ser artesano o carpintero, ¿verdad? Así lo decía la Biblia. Pero también podemos decir que su oficio es ser el maestro del perdón. En verdad, por donde Jesús pasaba, la realidad, ¿verdad? Era que él perdonaba sin medida a todo el mundo que estaba a su alrededor, él lo perdonaba. Y hoy, en el Evangelio, Jesús nos pide que sigamos su ejemplo. Hay que perdonar no 7 veces, sino 70 veces 7, que en el lenguaje hebreo no quiere decir 490, sino que quiere decir siempre. La parábola que nos relata Jesús del empleado sin entrañas nos debe llevar a reflexionar sobre el hecho de que Dios nos perdona de manera sobreabundante. Entonces, ¿quién soy yo para no perdonar a mi prójimo? Nadie. Dice que perdonar a quien nos ha hecho daño, ¿verdad? Es fácil, eso no es fácil. Yo se los mencioné a ustedes al principio del programa, eso no es fácil. Con nuestras propias fuerzas es imposible perdonar de corazón, pero si pasamos por una profunda como cristoterapia, me encanta esa palabra, ¿verdad? Cristoterapia, terapia de Cristo, pues es posible. Esa cristoterapia nos los permite. Abramos entonces nuestro corazón a esa gracia que el Señor nos da con la oración sobre todas las cosas, con la confesión y la comunión eucarística, según nos dijo, ¿verdad? Y nos mencionó Erinaldo. Y Jesús de esa forma nos va a hacer sanar las heridas
y dejar atrás todas esas dolores de cabeza y todos esos odios que nosotros podamos tener. Entonces nos ayuda verdaderamente a perdonar de corazón, de cora, como decimos aquí en Puerto Rico. Entonces yo debo decir, ¿verdad? Estoy convencido de que sin una profunda cristoterapia no podré perdonar de corazón a quien me ha ofendido. No sé, les dejo ahí por ahí esa preguntita. Evalúen y piensen, ¿verdad? Yo creo que necesitamos de la ayuda del Señor siempre para que nos dé fortaleza, particularmente cuando tiene que ver con el perdón, porque nos da mucho trabajo. Así que es algo que tenemos que entender, que tenemos a Dios ahí para que nos lleve en este camino, que Él nos enseñó a perdonar en sobreabundancia, que nosotros podemos emular y hacer lo mismo que Él, y que aunque nos cueste dificultad, lo podemos lograr. Lo que tenemos es que pasar por esa cristoterapia y tener esa oración con el Señor para que entonces podamos perdonar de corazón. Bueno, yo creo que ya estamos casi acabando el programa. Usted me dice, Tomás, ¿verdad? Ay, qué triste, ya se nos está yendo el tiempo. Queremos siempre hacer oración. Yo quiero continuar la oración por mi compañera Gretel González, por sanación para ella. Tengo el abuelito de una compañera que se llama Claribel López, que el abuelito también fue diagnosticado con cáncer, para que el Señor intervenga y le dé salud. ¿Alguien más que quiera incluir en oración? Sí, pedimos por la salud de Daphne Eddy, por Ana Daisy González Muñoz, Edmari García, Lucy Berríos, Maritza Peraza, Ibeliz López, Mayra Sánchez, Vilma García y Lourdes Carmona con su mamá Alejita de aquí, todos de Puerto Rico. Quería felicitar también a mi amada suegra, Migdalia Berríos, en su cumpleaños número tun. Eso no se dice. La queremos mucho y vamos a estar celebrando. Dios la siga bendiciendo. Amén. La tenemos con salud. Muy bien. Pues les pido que todos se pongan en actitud de oración. Señor, al escuchar hoy tu palabra, descubro cómo eres tú conmigo. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Enséñame a amar y perdonar como tú me amas y me perdonas. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Amén. Amén. Muy bien, Jay, ¿con qué canción, con qué cántico nos vamos hoy o nos despedimos? Pues cerramos el programa con el cántico número 1, 70 veces 7 de Alfareros y Tantán. Bueno, pues con esto nos despedimos. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente en su programa Liturgia y Música.
Católica.